Les cuento que yo soy bogotana, soy colombiana, vivo hace 2 años en Italia, en uno de los países más lindos del mundo quizá, pero por más de que pase el tiempo, yo no dejo de pensar en mi Colombia hermosa y en todo momento, en todo lugar, trato de contarle a la gente el maravilloso país del que vengo. He trabajado en diferentes sectores, estudié comunicación social y periodismo, tengo una especialización en gerencia comercial, una maestría en comunicación estratégica, soy certificada como coach de habilidades gerenciales de la Universidad de California. Tengo 13 años de experiencia laboral trabajando en sectores como el farmacéutico, financiero, de infraestructura. Y actualmente trabajo en una organización, una multinacional suiza, como gerente global de comunicaciones para una unidad de negocios. Y esta compañía de la que estoy completamente enamorada es una de las organizaciones que ha sido catalogada como la más innovadora del mundo por el MIT. Paralelamente a este trabajo que tengo, desarrollé un programa hace 2 años que se llama Boca Líder, que busca ayudarle a las personas, acompañar a las personas y especialmente a las mujeres a que aprendan a vivir y hablar sin miedo en todas sus dimensiones. Y hoy precisamente quiero compartirles algunos puntos sobre la dimensión profesional que es tan importante. La pregunta que plantea esta charla es ¿qué competencias profesionales debemos desarrollar para este nuevo mundo digital, en este mundo laboral? Y para poder abordar esta pregunta, yo les traje 3 elementos que creo que nos pueden ayudar a contestar esta pregunta. El primero es, ¿cuál es ese nuevo mundo laboral en la era digital? ¿Qué es lo que nos está pidiendo este mundo? Porque si no sabemos qué nos pide, ¿cómo sabemos qué tenemos que desarrollar para adaptarnos? Una vez sepamos cuál es ese nuevo mundo y las exigencias, podemos ver cuáles son esas competencias profesionales que podríamos desarrollar. Y una vez sepamos cuáles son esas competencias, podemos ver de qué manera o las podemos desarrollar si no las tenemos o las podemos fortalecer si las tenemos. Quien sobrevive no es el más inteligente ni el más fuerte, es el que se adapta mejor a los cambios. Esto lo dijo Charles Darwin por allá en 1829 con su trabajo de la evolución de las especies, el origen de las especies. ¿Cuál es ese nuevo mundo digital? ¿Qué es lo que nos están pidiendo las empresas? Porque hoy en día si nos ponemos a ver todas las redes sociales y todos los grandes medios de comunicación, vemos cómo se habla de una nueva realidad, de un nuevo mundo. Aquí vemos The Economist, vemos The Guardian, The New York Times diciendo hay una nueva realidad, un nuevo mundo. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿esto es algo que se dio hace 2 o 3 meses con la pandemia? ¿Es algo que se dio de la noche a la mañana? ¿O es algo que tiene un antecedente? Me refiero al mundo laboral digital, claro, en el marco de esta situación de crisis en la que nos encontramos el día de hoy. Y si bien tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo sí es una situación de crisis que está golpeando y va a golpear todos los sectores de la economía y todos los aspectos de la vida, es importante reconocer que este no es un tema nuevo, completamente nuevo para el ser humano. Y por esta razón, yo decidí traerles un viaje muy corto al pasado para que nos demos cuenta cuáles son esos antecedentes a la situación que tenemos el día de hoy, en el marco de la era digital, en el marco laboral, pero también en el marco de la crisis de la pandemia. Como les decía antes, el mundo no cambió de la noche a la mañana. Lo que pasó es que esta crisis hizo una sacudida y un revolcón impresionante en las personas y en las empresas que no se habían dado cuenta de este cambio. Pero precisamente porque quiero mostrarles que no hay razones para entrar en pánico y que lo que hay es que identificar las oportunidades, les traigo este pequeño viaje al pasado. Bueno, vámonos entonces a la primera revolución industrial o industria 1.0. Este es un momento en que surge las máquinas de vapor y aquí vemos también un momento muy importante porque fue la primera crisis de empleo de la historia, enorme. Por esa razón, cuando yo veo en los medios de comunicación que hoy se está dando la primera crisis de empleo más grande de la historia, no es verdad, porque no es ni la primera ni la más grande.
es la que mayor publicidad ha tenido. Y dentro del marco de la pandemia, esta fue una época en la que se dieron las primeras revueltas obreras, surgió el comunismo y, nuevamente, en el marco de la pandemia es cuando se dio la peste rusa, por ejemplo, y se dio el cólera. En la segunda revolución industrial, o mejor conocida como industria 2.0, vemos la masificación de la productividad, ahí es cuando vemos a un Henry Ford con la masificación del vehículo como medio de transporte, el uso de la electricidad, y también vemos dentro del marco de la pandemia el tema de la fiebre española, la tercera peste, que juntos mataron más de 112 millones de personas. Fíjense el alcance. Entonces, es importante que nos quedemos con estos datos para que veamos que la situación que tenemos actualmente no es tan crítica como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Nos vamos entonces a la industria 3.0 o tercera revolución industrial, donde vemos cómo las grandes compañías de computadores, de software, hacen su gran debut. Este es un momento donde se empieza a hablar de robots, de uso de energías renovables, energía solar, energía eólica, y en el marco de las pandemias vemos también el virus del VIH, que hace su desastrosa aparición, y es para un virus al que no le han encontrado la cura. Entonces, ahí también es importante ver cómo el ser humano se adapta y busca maneras de sobrevivir a pesar de estas crisis que se pueden generar. Y todo esto se los comparto para que nos demos cuenta que no vale la pena entrar en pánico y que lo que estamos viviendo hoy no está aislado y no es nuevo. Ahora nos vamos a la cuarta revolución industrial o industria 4.0, que es el momento donde nos encontramos actualmente, pre, durante y post pandemia. ¿Qué nos dice y qué nos exige este nuevo mundo laboral en esta nueva era digital? Todas las empresas que quieran sobrevivir y que quieran crecer ahora necesitan tener contacto y conocimiento de alguno de los temas que les voy a compartir, como son ¿cuáles? Revolución digital de las industrias, un ejemplo. Hoy en día las fábricas se pueden manejar remotamente, y esa es una de las cosas que hace la compañía en la que yo trabajo. Big Data, análisis de datos, robótica, inteligencia artificial, conocimientos específicos de los hábitos de consumo de los clientes, inmediatez de la información, revolución informática, mejoramiento de la experiencia del usuario, sostenibilidad, teletrabajo, redes sociales, cybersecurity, blockchain, y así puedo seguir 3 horas diciéndoles sobre estos elementos. Pero alguno de ustedes me dirá, Vivian, pero qué exageración, yo tengo una cafetería, tengo un negocio pequeño, yo no necesito tener ningún tipo de contacto con ninguna de estas tecnologías. Si quieren que el negocio se quede ahí y no crezca, sí, no tengan ningún contacto. Si quieren que pase al siguiente nivel, sí es necesario tener conocimientos sobre estos elementos, como por ejemplo el tema de análisis de datos de sus clientes, el tema de conocimientos de los hábitos de consumo de estos clientes, el tema de presencia en las redes sociales, el manejo de sostenibilidad. Si estamos hablando de un negocio de comida, de alimentación, importante tener presente cómo está en boom ahorita el manejo de productos biológicos. Con todo esto que está pasando, la conciencia de alimentarse bien es una oportunidad para quienes trabajan en este sector. Entonces, una cafetería sí tiene que ver con todos estos elementos, cualquier tipo de negocio sin importar su tamaño. Para que ustedes me entiendan más cómo esto impacta el mercado laboral e impacta a las empresas del día de hoy, yo les quiero compartir los resultados que se han venido haciendo en los últimos 2 meses, cuando empezó la crisis, a más de 50 empresas en 35 países para entender cómo están manejando la crisis y sobre todo cuáles son esos cargos y esos roles importantes dentro de su organización en un momento como estos. El resultado arrojó que las organizaciones, la empresa en la que yo trabajo hizo parte de este estudio, están dándole relevancia y están valorando muchísimo los siguientes cargos: responsables de logística, responsables de
ventas, por supuesto, responsables de recursos humanos, responsables de entrenamientos, responsables de diseño digital, responsables de análisis de la experiencia del cliente, responsables de recursos humanos digitales, que es un cargo completamente nuevo que está teniendo también mucha demanda, responsables de análisis de inteligencia de los clientes, responsables de mercadeo digital, responsables de redes sociales, responsables de negocios digitales e e-commerce. Todas las ventas en línea han tenido una disparada impresionante con esta situación. Análisis de datos y análisis de inteligencia artificial. Pero ustedes me preguntan, bueno, pero ¿qué personas pueden trabajar o tener estos cargos? ¿Quiénes? Dentro de la organización en la que yo trabajo, estos cargos los hacen administradores, economistas, psicólogos, ingenieros, por supuesto, porque es una organización, una empresa de ingenieros, comunicadores, personas que han estudiado marketing y publicidad, programadores, y para otros sectores que hacen parte del estudio que les estoy contando, académicos, médicos, enfermeros, arquitectos, biólogos, etcétera, etcétera. Yo podría quedarme una hora más diciéndole todas las profesiones que se ajustan a estos cargos. Pero la razón por la cual hice este ejercicio es porque quiero que entiendan que casi todas las profesiones aplican para estos cargos en esta época. El secreto está en desarrollar las competencias que me permitan actualizarme para este cargo, porque no hay ningún tipo de profesión que pueda cubrir todas las exigencias que tenemos aquí. En este sentido, yo les quiero compartir cuáles son esas competencias que considero importantes para podernos adaptar. Ya vimos cuál es el antecedente de ese momento tecnológico y digital que tenemos ahora, que no es algo de la noche a la mañana, sino es algo que viene de varios siglos atrás. Ya vimos qué necesitan las empresas, qué están pidiendo las empresas, y hago referencia sobre todo a las grandes organizaciones, a las multinacionales, y ya vimos qué profesiones se adaptan a estas exigencias. Ahora veamos qué competencias necesitamos desarrollar para podernos adaptar a cada uno de estos elementos. Según un informe de la Unión Europea, dicen que cuando se habla de competencias profesionales se habla de 3 grupos: las competencias básicas, las competencias transversales y las competencias técnicas. Las competencias básicas son aquellas competencias que desarrollamos en nuestra infancia, que son la competencia lingüística, matemática, interacción con el mundo físico. Las competencias transversales se aplican a todo tipo de profesión y campo de acción sin importar la formación, y las competencias técnicas son conocimientos específicos para cada profesión y conocimientos sobre herramientas y programas para esa profesión en particular. Teniendo en cuenta que la audiencia de hoy es una audiencia diversa en conocimientos, diversa en formación, yo creo que vale la pena que nos centremos en las competencias transversales, que son aquellas competencias que se aplican a todo tipo de profesión. ¿Cuál es la primera competencia? Capacidad de resolución de problemas y pensamiento crítico. Las empresas necesitan soluciones, no necesitan problemas. Necesitan que las personas tengan la capacidad de dar una opinión y de generar una solución de manera rápida. Aquellas personas que tienen la costumbre de tomarse días respondiendo un correo electrónico, tomarse días dando una razón, les sugiero, les recomiendo y los invito a cambiar esta metodología. Para darles un ejemplo de la vida cotidiana, aquellas personas que se van a un restaurante y se demoran 10, 15 minutos mirando el menú y ordenando la comida, son personas que podrían trabajar esta competencia. No estoy diciendo que esto esté mal, lo que estoy diciendo es que si trasladamos este comportamiento a un ambiente laboral, a un ambiente empresarial, estas personas se convierten en obstáculos para la toma de decisiones, y eso es algo que les aseguro una organización no quiere tener. En esta era digital, aquellas reuniones que antes se demoraban 3 horas, y lo digo por conocimiento de causa, reuniones aquí en el equipo de 3 horas, hoy en día tienen que ser reuniones de 30 minutos, 45 minutos, porque necesitamos tomar decisiones rápidas. Esto es un tema que vale la pena que cada uno revise.
Nos vamos a la segunda competencia transversal. Creatividad, originalidad e iniciativa. Este es un aspecto que están valorando muchísimo las organizaciones y es esta capacidad de poder plantear ideas diferentes, ideas, como decía una de ustedes, pensar fuera de la caja, no lo mismo de siempre. Miren que en muchos procesos, sobre todo ahorita que se están dando, una cosa que está poniendo por encima a los candidatos es que ante la crisis están llegando a las entrevistas, que muchas entrevistas se están haciendo a través de conferencias virtuales, están llegando con ideas nuevas para poder potencializar el negocio al cual están presentando una entrevista y una solicitud de empleo. La gente ya está llegando con ideas, entonces esto es un momento que podemos usar como una oportunidad. Y yo aquí saliéndome un poco del escenario organizacional, hablo de actividades complementarias, ser creativos y tener la iniciativa de tener actividades complementarias a la actividad de trabajo que podemos tener. Esto puede parecer revolucionario, pero créanme que es algo que se va a dar en los próximos años. Las personas no van a tener solamente un trabajo, van a tener varios, no solo por una necesidad económica, sino por una necesidad mental, de mantener su cerebro moviéndose, de generar nuevas ideas, de alimentarse de fuentes distintas. Y para esto yo les doy el ejemplo más cercano que tengo y más fácil para mí, que es lo que yo he venido haciendo los últimos 2 años, que es el trabajo que tengo global, un trabajo que adoro y que me aporta muchísimo como profesional y como persona, pero aparte tengo este proyecto de Boca Líder que me mantiene activa y me hace investigar y me hace estudiar. Entonces, la sugerencia aquí es, quien lo logra hacer, busque alternativas diferentes de trabajo. Otro elemento que nos permite activar la creatividad es explotar nuestros potenciales artísticos. Este tema es una nota porque nos permite, si nos gusta pintar, dibujar, cantar, bailar, tenemos algún arte, escribir, esto también nos sirve para potencializarlo y esto impacta significativamente en nuestros aportes a las organizaciones, porque tener una mente activa, creativa, dinámica, se ve reflejado en la manera como nosotros trabajamos. Bueno, estas competencias es que las podemos crear, las podemos desarrollar a través de las plataformas digitales. Nos vamos entonces a la competencia 3, que es habilidades de comunicaciones y liderazgo. Poder generar una comunicación asertiva, una comunicación positiva, una comunicación propositiva, una comunicación clara, como el hermoso nombre de mi madre, clara, por eso es que me gusta tanto la claridad, yo creo. Entonces, es importante que escuchemos, que sepamos escuchar, pero que también tengamos la capacidad de plantear nuestras ideas de una manera sencilla de entender a los demás. Entonces, quien quiere crecer en su carrera, sin duda alguna, necesita desarrollar habilidades de comunicación. Nos vamos a la cuarta, adaptabilidad o tolerancia al cambio. Hoy más que nunca, esto es un tema supremamente importante. Pasamos de trabajar en la oficina a trabajar en la casa, tener reuniones de 3 horas a tener reuniones de 30 minutos. Pasamos de hacer una actividad a hacer 10. Yo les puedo compartir el ejemplo del equipo que yo tengo a nivel global. Yo tengo 17 personas ubicadas en diferentes partes del mundo y en el marco de esta situación, de esta crisis, todos hemos aprendido lecciones importantes para podernos adaptar al cambio. Una lección que aprendimos es que todos tenemos realidades diferentes, todos. Yo estoy aquí sola, pero tengo personas que trabajan dentro de mi equipo que tienen hijos, tienen su esposo, tienen perro, tienen gato. Nos ayudó a todos a adaptarnos a una nueva realidad y a respetar esa realidad, pero a su vez nos enseñó a priorizar. Yo, por ejemplo, sabía que mi equipo no estaba disponible las 24 horas del día, a pesar de que estuvieran en la casa. Y por lo tanto, no podía pretender que estuvieran siempre conectados como quizá lo estaba yo por mis condiciones. Y ellos también aprendieron a priorizar, a adaptarse a este cambio y a usar esas 3, 5 horas que tenían de trabajo interrumpido de la mejor manera posible, siendo claros, comunicándose de manera asertiva, haciendo uso eficiente del tiempo.
Entonces, esta adaptabilidad al cambio es supremamente importante. Y además, esto nos permite aprovechar mejor el tiempo y nos permite saber que no vale la pena aferrarnos a que las cosas sean permanentes. No hay nada permanente. El ser humano yo creo que va a ser muy más libre en el momento que entienda que todo cambia y todo pasa. Nos vamos entonces a la quinta competencia transversal, que podría decirles que es una de mis favoritas, sino la más importante. Aprendizaje autónomo. Esta es una de las enseñanzas que nos ha dejado la situación actual, y es que las personas tenemos la obligación de hacernos cargo de nosotros mismos y tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestro aprendizaje. Hoy en día tenemos que desarrollar nuestras competencias y tenemos que buscar la manera de crecer y de buscar herramientas a través de estas plataformas digitales para mejorar nuestros conocimientos en las diferentes áreas donde identificamos que hay de pronto alguna falencia. Aquí vemos cómo en un momento de tanta incertidumbre no hacer nada es una pésima decisión. Una de las preguntas que van a hacer los reclutadores, y se acordarán de mí cuando estén en sus entrevistas de trabajos para los que están buscando, les van a preguntar qué hicieron durante la pandemia. ¿Qué hicieron? ¿Qué actividades hicieron? Y aquí más vale que digamos la verdad, y ojalá que esa verdad demuestre cómo crecimos y cómo buscamos mejorar nuestro potencial personal y profesional, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre un excelente candidato y un candidato promedio. Vamos a ver entonces muy rápidamente cuáles fueron esas 5 competencias transversales que les traje y que creo que pueden aportar. Capacidad de resolución de problemas y pensamiento práctico y rápido, creatividad, originalidad e iniciativa, habilidades de comunicación y liderazgo, adaptabilidad o tolerancia al cambio y aprendizaje autónomo. Estas competencias transversales son importantes, pero yo quise también traer unas competencias técnicas que hablan ya de conocimientos mucho más específicos que considero pueden aportar al desarrollo de su trabajo, a la búsqueda de trabajo, a la conservación de trabajo. ¿Cuáles son esos conocimientos y cuáles son esas competencias técnicas que creo yo pueden ser bastante útiles? Conocimientos en marketing digital. Sí, mercadeo digital, esto nos guste o no, es algo que está mandando la parada y es importante que empecemos a entenderlo. Conocimientos en mercadeo, pero en redes sociales. Si para alguno de ustedes marketing digital y redes sociales es lo mismo, ya ahí nos damos cuenta que hay que profundizar en estos dos conocimientos porque son conceptos completamente distintos. Conocimientos en finanzas para no financieros. Se los digo yo que trabajo en el área de comunicación y mercadeo, pero todos los días tengo que revisar asuntos financieros, tengo que manejar presupuesto. Entonces, esto es un tema que independientemente de la profesión es importante abordar. Conocimientos para crear nuevos negocios o startups. Como les decía, no basta con que seamos empleados en una buena organización y tengamos un buen trabajo. Siempre deberíamos tener en nuestra cabeza la idea de crear un nuevo negocio, de encontrar una oportunidad. Ojalá que mejore la vida de las personas. Ese sería un sueño. Y es importante que sepamos cómo hacerlo, porque no es espontáneo ni es de la noche a la mañana. Hay pasos y hay estructuras que nos permiten generar unos nuevos negocios de una manera mucho más organizada. Conocimientos en ventas y servicio al cliente, clave. Hoy en día todos tenemos que vender, todos, independiente de nuestro cargo en la organización. Entonces, mejor aprendamos técnicas de venta para que cuando estemos aplicando un cargo, aún no sea de ventas, esas habilidades nos permitan para poder potencializar ese cargo. Conocimientos en responsabilidad social y sostenibilidad. Y dejé como último idioma inglés. Esta es una competencia técnica que para quienes quieran crecer en el mundo profesional y tener oportunidades dentro de un mundo globalizado, es una competencia que no se puede dejar a un lado. Si de esta conferencia las personas que no dominen el idioma les queda la idea y las ganas de hacerlo, yo ya me doy por bien servida, porque creo que esto marca la diferencia también en el tipo de profesionales que hoy en día las organizaciones están demandando.
Vamos entonces a la tercera parte y última de la charla, que es cómo mejorar estas competencias profesionales transversales y técnicas. Ya lo he venido mencionando cuando les hablé sobre la competencia de aprendizaje. La única manera de desarrollar nuestras competencias es entrenándonos para eso, es estudiando, es apostándole e invirtiendo nuestro tiempo y en algunos casos dinero, no tanto, a aumentar nuestros conocimientos y mejorar nuestras posibilidades, porque de eso se trata el conocimiento, de ampliar las posibilidades. Aquí yo les traje un listado y una página que se llama Eve League Courses, donde encuentran una lista de cursos gratuitos, no tienen que pagar un solo peso. Cursos sobre ciencias de la computación, ciencia de datos, programación, humanidades, negocios, arte, diseño, ciencias sociales, salud y medicina, educación, desarrollo personal, con las mejores universidades del mundo. Tenemos en este universidades como Brown, como Harvard, como Princeton, como Yale, Columbia, Pensilvania. Yo estoy haciendo 2 cursos gratuitos, uno con Princeton y otro con Pensilvania. ¿Cuándo me imaginé yo que iba a hacer eso? Jamás. Y hoy lo estoy haciendo virtualmente y no estoy pagando un solo peso. Uno de los cursos es completamente en inglés y el otro tiene subtítulos en español. Y a la derecha les puse el listado de algunas plataformas donde también encuentran estos cursos, dependiendo de sus profesiones, dependiendo qué área quieren profundizar, tienen también una cantidad de opciones. Una manera de desarrollar sus competencias es identificar qué sectores de la economía están en boom, cuáles son los más importantes. El sector de la medicina, sin duda alguna, con lo que está pasando y con lo que viene, porque la población del mundo está envejeciendo y hay muchas oportunidades de crecimiento aquí, es importante tenerlo en cuenta. Ustedes saben que Finlandia es uno de los países con mejor educación del mundo y allí están diseñando programas donde los estudiantes, no solo universitarios, los niños eligen qué quieren estudiar, arman su plan de estudios, por supuesto, con el acompañamiento de sus padres. Entonces, aquí, para quienes sean educadores, para quienes estén en el mundo académico, el cielo es el límite, hay muchas oportunidades. Ya para concluir, no podemos pretender que las oportunidades lleguen a nosotros, tenemos que buscarlas, tenemos que tocar todas las puertas posibles. Y si no nos abren las puertas, nos metemos por la ventana. Tenemos que fortalecer nuestras competencias transversales y técnicas. Debemos identificar las oportunidades de negocio que existen y crear nuevas oportunidades. Y sobre todo, tengan presente que solo hay 2 cosas que podemos perder: el tiempo y la vida. La segunda es inevitable, la primera es imperdonable. Ya para terminar, para quienes estén dispuestos y quieran llevar su carrera profesional a otro nivel, yo con mucho gusto les puedo ayudar a través de Vocalíder, preparándolos para las entrevistas, revisando sus perfiles profesionales y haciéndoles un asesoramiento profesional. Gracias, Vivian. Espectacular esta presentación. Yo dirijo una agencia de relaciones públicas y de Bogotá hace 11 años y ya veníamos incursionando en el marketing digital. Sin embargo, esta coyuntura nos ha obligado, en el buen sentido, nos lo hemos tomado con mucha tranquilidad, a migrar casi en un 80% de nuestra operación al tema digital. ¿Cuáles crees que son los principales cambios ya en términos de comunicación? Ya sabemos las vías, pero estamos nosotros analizando con todo eso que está pasando, que casi que nos están llevando la dinámica a que cada uno sea su propio medio de comunicación. Entonces quería, preguntarte tu opinión a ese respecto. Yurani, muchísimas gracias a ti y primero que todo te felicito por ser una emprendedora, por tener tu empresa, qué orgullo. Mira, yo te puedo hablar desde 2 perspectivas. Te puedo hablar desde una persona que está buscando este proyecto independiente que es el de Vocalíder, que evidentemente sí nos estamos convirtiendo en los comunicadores de nuestra propia marca y somos los voceros de nuestra propia marca y somos las vías por las cuales nuestro mensaje se puede transmitir. Y creo que ahí tenemos muchos retos porque tenemos que mejorar nuestras competencias, tenemos que mejorar nuestras habilidades de comunicación, tenemos que adquirir conocimiento para poder generar nuestro contenido, y todo eso se vuelve muy autónomo. Ahora te hablo desde una compañía. Como organización, como gerente global de comunicaciones,
¿qué estamos pidiendo de agencias, por ejemplo, para dar elementos mucho más concretos? Estamos pidiendo primero conocimiento en herramientas digitales, en SEO, análisis de datos, análisis de comportamiento de los clientes, bases de datos. Estamos pidiendo inmediatez. Fíjate que en esta crisis hemos dejado de trabajar con grandes agencias para irnos con agencias más pequeñas que nos pueden responder muchísimo más rápido. Estamos buscando agencias que innoven, agencias que estén involucrando, por ejemplo, temas de realidad virtual. Esto es un tema que va a tener un boom increíble que ahorita no se está tocando tanto, pero la manera como ahora vamos a promocionar nuestros productos va a ser a través de realidad virtual. Entonces, una agencia, además de relaciones públicas, si incluye dentro de su tema diseño, creo que puede volverse mucho más necesaria para compañías y para organizaciones tan grandes como el caso de ABB. Buenos días a todas. Muchas gracias, Vivian, por tu presentación, por tu experiencia, por compartir con nosotras ese conocimiento. Importante que tengamos diplomas o certificados que demuestren que tenemos, digamos, el conocimiento del marketing digital, el manejo de redes sociales, porque, digamos, yo siento que tengo esos conocimientos, pero todos han sido de forma muy autodidacta y los he aprendido en la marcha y en los proyectos y en las ideas de negocio que he montado, ahí es donde yo lo he aprendido, pero no sé si al momento de ir a una entrevista sea necesario tener pues un diploma o un certificado para demostrarlo. Surjay, me parece clave porque las empresas están adaptando a valorar el conocimiento de la gente sin necesidad de diploma, pero esto es algo que va a tomar un tiempo. En este momento no se está dando desafortunadamente. En ese caso, Surjay, yo te podría decir que sí se necesitan los diplomas, desafortunadamente, porque las empresas necesitan certificar este conocimiento. Ahora, mi sugerencia es, si tú ya tienes esos conocimientos, vete a una de estas plataformas que les puse como sugerencia, donde la adquisición de esos certificados no cuesta tanto. No es como adquirir un certificado de una carrera completa que uno hace, que le vale millones de pesos. Aquí estamos hablando de valores un poco más razonables. Entonces, tristemente se siguen necesitando los certificados, pero eso es algo que va a tener que cambiar con el paso de los años. Por ahora, no necesariamente certificados de universidades súper prestigiosas, pero sí certificados de programas que avalen los conocimientos que se están dando, y las plataformas que yo les recomiendo tienen muchas opciones de ese tipo de certificados. Cuando tú reclutas nuevo personal, digamos, ¿cómo identificas o cómo preguntas por las actividades complementarias, o si lo usas en el CV, o digamos, cómo lo expresas? Bueno, clave, Luisa. Mira, hay varias formas. Yo cuando acompaño a la gente con el tema de su hoja de vida, hay experiencias que vale la pena contar, enormes. Por ejemplo, si una persona está trabajando en una organización o trabajó en una organización y paralelamente está trabajando en una fundación como la de Isabel, ¿sí? Está trabajando para mejorar los derechos de las mujeres, para darle voz a las mujeres, eso es algo muy valioso dentro de una hoja de vida, y hay que decirlo. Yo trabajo como voluntaria en una fundación. Ahora, por eso es importante que se ponga la hoja de vida y que se ponga la hoja de vida de una manera correcta. Dentro de una entrevista, respondiendo a tu pregunta de yo cómo hago los procesos, yo siempre pregunto qué otras actividades hacen aparte de la carrera que ustedes tienen. Hay gente que me dice, yo toco música en un bar, yo tengo un taller de enseñanza de pintura. ¿Mm? También depende mucho del reclutador. A mí me parece que eso aporta y le agrega mucho valor al candidato, pero esta soy yo. No sé qué pensarán otros, no sé qué otro tipo de preguntas harán, pero si no se los preguntan, por eso creo que es tan valioso ponerla en la hoja de vida, porque es un momento en el que la gente ve tu fotografía de experiencia y puede tomar ese elemento para decir, oye, qué interesante, trabajaste en una fundación y qué hiciste en esta fundación y cómo crees que este aporte le funciona al nuevo trabajo que estás buscando. Quisiera saber hasta dónde debe uno, o si es motivada por el entrevistador, que uno diga que tiene otras habilidades, otras ocupaciones que no están inherentes con la ocupación del cargo que vamos a desempeñar. El punto lleva a uno anotar cuáles son las certificaciones que uno tiene, porque si tiene bastantes, pues se va una hoja entera haciendo todo el recorrido por todas las
capacitaciones que tiene adicionales a su profesión, ¿cuáles son las que se deben incluir? Gracias. Bueno, perfecto, Marlene, gracias. La primera pregunta, ¿cómo decir las actividades complementarias? Cuando nosotros nos preparamos para las entrevistas, lo hacemos con antelación, no llegamos a la entrevista y lo que salga, no, uno se prepara, entonces uno crea el discurso. Yo soy comunicadora social y periodista y además de esto también tengo un trabajo en una fundación y hago este trabajo. ¿Mm? Uno tiene que preparar esos discursos y tiene que preparar esa manera de resaltar esas otras actividades. Lo importante es siempre conectarlo con el trabajo que yo quiero. Si yo hago una actividad que absolutamente nada tiene que ver con el trabajo y no logro encontrar la manera de conectarlo, se va a ver como forzado y no va a ser natural. Pero uno se puede preparar para eso y yo efectivamente lo que hago es preparar a la gente para que logre encontrar el discurso y la palabra adecuada para conectarlo. Y la segunda pregunta, el tema de las certificaciones, cuando son muchas certificaciones de muchos cursos, digamos pequeños de 2, 3 meses, 6 meses, lo que yo hago es agruparlos y agrupo los cursos en marketing digital del 2005 al 2006 y pongo los nombres de esos cursos, pero el título de eso es un solo título y así hago para cada una de las competencias que haya desarrollado porque son cursos, invertir tiempo, dinero, vale la pena ponerlos, hay que ponerlos. Y buenos días, Vivian, muchísimas gracias por tu conferencia. Mi pregunta está dirigida no al hecho de poder buscar una opción de trabajo, sino a emprender. Yo he tenido la posibilidad durante estas 3 semanas de contactarme con una artista italiana. ¿Sí? Yo soy psicóloga, ella es artista, y tenemos en mente y ya estamos desarrollando un trabajo de acompañamiento, ¿sí? Para poder ofrecer un producto desde la dinámica de la realidad virtual, cosa que tú mencionaste durante tu presentación. Mi pregunta directa es, ustedes o tú tienes la posibilidad de, además de brindar asesoría para quien quiere emplearse, puedes brindar asesoría para aquellas iniciativas de emprendimiento, y en este momento el nuestro es un emprendimiento digital, que reúne absolutamente todo lo que tú muy sintéticamente lograste plasmar en esta presentación, y realmente me interesa sobremanera, ¿no? Porque estamos dedicadas a poder generar empresa. Bueno, Pilar, pues primero que todo, te felicito. Eres una campeona por el hecho de haber decidido montar empresa. Eso es algo que no todo el mundo se atreve y mereces un aplauso enorme. Segundo, sí, con muchísimo gusto puedo ayudarte. Yo lo que hago es ayudar a las personas a crecer profesionalmente y uno crece profesionalmente a través de proyectos de emprendimiento y a través de trabajos en una organización. Te puedo ayudar. Probablemente no estaré sola, me aliaré con otras personas que pueden reforzar algunas competencias que quizá yo no tenga, pero por supuesto que lo podemos hacer, me encantaría ayudarte. Buen día a todas, gracias Vivian por tu gran aporte para nuestras vidas. Tengo 2 preguntas. Soy contadora pública y te quisiera preguntar en tu gran experiencia desde tu compañía y también como Vocalíder, ¿qué esperarías tú y qué te gustaría recibir de valor agregado de las áreas de finanzas y contabilidad hoy? Esa es la primera. Y pues para mejorar. Y la segunda es, tengo una mezcla entre ser contadora y tenemos un emprendimiento familiar desde la finca. Nosotros cultivamos café, tenemos una marca que se llama Café Miel y tenemos muy dormido ese tema finalmente y quisiera preguntarte qué me recomendarías para iniciar ahora, fortalecer ese negocio de nuestra venta del café que lo tenemos tan artesanal como su producción y tan dormido, pero que ya nos ha llevado a muchos lugares, pero yo no he podido desprender con este tema. Te agradezco inmensamente y gracias. Yadeira, muchísimas gracias por tu aporte. También te felicito por ese emprendimiento que tienen y si te puedo decir, por favor, no lo dejes morir, no lo dejes morir. Porque fíjate que no tienes que decir entre ser contadora y ser emprendedora. Puedes usar los conocimientos que has adquirido como contadora para manejar y controlar adecuadamente el negocio en la parte financiera. Hoy en día, como les dije, el tema de los alimentos, de la comida biológica, manejada de manera correcta, preocupada por el medio ambiente,
va a tener un boom impresionante porque todos vamos a querer comer comida sana que proteja nuestra salud y no arriesgarnos a todo lo que hemos visto que ha ocurrido. Entonces, mi sugerencia es que revises el tema. Si tú quieres, con mucho gusto yo también te puedo ayudar a orientarte en algunos puntos. Iremos hasta donde podamos llegar y también te puedo sugerir gente que te pueda ayudar, pero no dejes morir este proyecto. Y si es café, que no saben cuánto aprecian el café aquí en Europa y el café colombiano, uno de los mejores cafés del mundo, pues me estás hablando de un producto que es como si fuera oro. Entonces, no lo dejes morir. Muchas gracias. Vivian, gracias también por la conferencia. Creo que en mi caso me ha abierto como muchos los ojos. Yo te quería hacer una pregunta. Yo trabajo en un sector que es de la construcción y un sector de vivienda que claramente se está viendo en este momento muy afectado por toda esta crisis, y me ha surgido como la duda de no quiero quedarme rezagada porque lo que hago, la labor que hago en este momento, digamos, es una labor tradicional que se ha hecho por muchos años, y lo que no quiero es como que a la vuelta de unos años me dé cuenta que sí, que me quedé como atrasada en el sector o en mi desarrollo profesional. Entonces, ¿qué nos recomiendas a las personas que hoy estamos viendo que tenemos la necesidad como de abrirnos o conocer, digamos, otras cosas para poder seguir creciendo laboralmente? Natalie, solo una pregunta para poderte responder mejor. ¿Tú Sí, trabajas en el sector inmobiliario o de construcción? yo soy directora de proyectos de construcción. Directora de proyectos de construcción. Sí, Pues, ¿y qué profesión tienes? ingeniera civil. Ingeniera civil. Uy, Natalie, tú tienes una profesión que, mejor dicho, es una minita de oro dentro de las organizaciones, porque no todo el mundo tiene el conocimiento que tú adquiriste. Entonces, ya tienes una ventaja enorme. Hoy en día el tema de la vivienda, lo que nos está planteando es, no es que la vivienda se va a bajar, porque es que la gente va a tener que seguir buscando dónde vivir. Lo que cambió es qué tipo de vivienda queremos tener, es dónde queremos vivir. Hoy en día el tema de los apartamentos pequeños, oscuros, como lo vivimos en este encierro, fue difícil porque la gente que no tenía un balcón o no tenía un jardín sufrió. Entonces, yo creo que tú le puedes dar un enfoque a si estás enamorada de tu profesión y si te gusta lo que haces, mira qué posibilidades tienes para desarrollar proyectos o hacer parte de proyectos que muestran una forma diferente de vivir, más responsable con el medio ambiente. Creo que puedes explorar, y si tienes otra competencia técnica, conocimiento técnico que te guste, tendría que hablar contigo mucho más, lo podemos hacer después de esta charla, para explorar otras áreas. Nadie dice que si yo estudié arquitectura, si estudié medicina, me tengo que quedar toda la vida haciendo esto si no estoy enamorada de esa carrera. No, este es el momento de reinventarnos y transformarnos. Y hay que identificar cuáles son esas cosas en que somos buenos, que nos gusta, alimentarnos con más conocimiento, capacitarnos y explorar. Este es el momento de explorar, pero me gustaría hablar contigo después para profundizar si quieres. Vivian, muchas gracias por la conferencia, excelente charla. ¿Cómo hacer para que ese tema de yo soy capaz de hacer A, B, C, D no termine cayendo en la prepotencia y en el súper todo, que yo cuando estoy mirando hojas de vida y me llega alguien así, yo digo, pues pucha, ¿será que sabe tanto que no sabe nada? Pues es una pregunta que uno se hace a veces. Pero la segunda, que es más interesante, Vivian, yo soy la coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, es decir, pertenezco al mundo político. Y yo tengo que hablar de la política, esa es la comunicación política, pero cuando ya yo tengo que hablar de la política electoral y de tener que salir a buscar los votos y de tener que salir a convencer al elector, allí es donde donde nos tenemos que enfrentar a un nuevo reto, que realmente creo que sí nos va a tocar asumir, porque esto no tiene solución pronta. Entonces son como las dos inquietudes que me quedaban de la charla, Vivian. Tu primera pregunta de cómo no pasar por prepotente, todo depende de la forma, todo depende de la forma. Una hoja de vida, indiscutiblemente, se basa en la verdad, y por eso el tema de los certificados es importante, y en la manera como yo organizo. Yo eso lo hago mucho con Vocalíderes. Usted tiene un montón de conocimientos, pero venga, los organizamos de una manera clara, sencilla, donde fecha, institución donde estudió, certificado que alcanzó. Entonces, ahí no hay manera de parecer prepotentes porque lo que se hizo, se hizo. Eso no hay manera de mentirlo.
Ahora, la forma, cuando yo te digo es, cuando ya nos llaman a entrevista, es cómo planteo eso que he hecho, ¿sí? Y cómo lo conecto con el nuevo trabajo. Yo no puedo decir yo soy, yo he hecho, ok, ¿y qué beneficios generó eso? ¿Cuánta gente impactó eso que usted hizo? ¿Cómo le mejoró la vida eso que usted hizo a las personas? ¿Qué aprendió de eso que usted hizo? Entonces, ese es el tipo de preparación que se debe hacer para una entrevista de un proceso de selección donde yo cuento mi historia, aprendo a contar mi historia de una manera honesta, transparente, verídica, porque la verdad es la clave, pero también humilde, siendo muy honesto en las oportunidades de aprendizaje y las situaciones en las que de pronto no fui la mejor, pero aprendí muchas cosas. Entonces creo que ahí es la forma como. Y tu segundo comentario, tu segunda pregunta respecto a la política, estamos en un momento clave y creo que la manera de hacer la política, yo tengo una palabra que la describe y que la debería describir siempre aquí y en Cafarnaú, es la integridad. Si yo hago política con integridad, hago política con ética, hago política para mejorar la vida de las personas, yo creo que ya estamos avanzando en un camino muy importante. Gracias a todas, un abrazo muy grande.